La estandarización. Exacto. Muy bien. Continuamos con con clasificar. Bueno, obviamente la clasificación puede ser en varios puntos, ¿no? Pero por lo general, la clasificación en la comercialización lo vamos a entender como esa función, donde yo voy a categorizar los productos y servicios que yo vendo, ¿sí? Sean, no sé, combos, sean líneas de producto, así como por ejemplo los que tiene Bimbo. Si Bimbo tiene pues un chorro de líneas de producto, ¿no? Pan blanco, y dentro del pan blanco tiene pan blanco chico, mediano, grande, y luego está el sin orillas, y es un show, ¿no? Entonces la clasificación para empresas tan grandes pues se vuelve algo interesante, y a lo mejor para empresas medianas o pequeñas, la clasificación es más sencilla, ¿sí? Porque a lo mejor no tienen una gama amplia de servicios o productos, ¿va? Pero eso lo vamos a entender como la clasificación. Otro sería el financiar. ¿Qué vamos a entender por financiar? ¿Alguna idea que tengan por ahí? ¿Qué significa financiar? Por ahí en algún módulo hemos visto ese término. Yo me quedé ahí justamente. De financiar. En el tema pasado de financiar, nos quedamos en que financiar era ya sea desde echar a andar algo por préstamo o como inversión. Excelente, excelente, Cindy. Es eso. Eso es exactamente, Cindy. Financiar es trabajar con dinero ajeno, ¿sí? Si hay alguien que me va a prestar dinero para yo hacer más dinero, a eso le voy a llamar financiamiento. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente muchas veces pensamos que el financiamiento, estamos muy acostumbrados a ver como el término como, me prestan para yo comprar algo, para comprar un carro. Pues sí, pero a lo mejor ese carro, pues no te vas a ganar más dinero. Pero si es para tu trabajo, si es para eso, entonces sí te va a generar más dinero, ¿sí? Pero si es algo para, oye, es que me están financiando un celular que me gusta mucho, ¿te vas a ganar más dinero? No, entonces ahí tú pediste un préstamo, ¿sí? Financiar tiene que ser trabajar con dinero ajeno para hacer más dinero, ¿va? Entonces, tú también a tus clientes muchas veces les financias, ¿sí? Para que ellos generen más. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, por ejemplo, imagínate, vamos a pensar en una que tú seas una persona que vende, que tienes tu agencia de autos, pero a ti también te financian los autos, las compañías como General Motors o como Chrysler o como quien tú quieras, ¿no? Entonces es una cadenita de que, bueno, vamos a echarnos la mano entre todos para que se genere más dinero, ¿sí? Ahora, correr riesgos, pues obviamente en la comercialización siempre se van a correr riesgos. La intención de la administración, el objetivo de la administración es muy sencillo, es que los riesgos cada vez sean menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago un buen estudio del mercado, los riesgos deben de ser mucho menores, deben de bajar, ¿va? Y obviamente siempre estar en constante obtención de información del mercado, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Si al día de hoy los grandes lo hacen y los grandes caen, pues imagínate si no lo haces cuando eres una empresa pequeña o mediana, pues ya sabrás de cómo te va a tocar el resultado, ¿no? O sea, si no estás en constante obtención de información de tu mercado, pues seguramente vas a perder la guerra. Y eso es algo de lo que le pasó un poquito a Lowe's, que fue es una tienda, es una cadena que se tuvo que contraer, que ya tenía presencia tanto en México como en Canadá, y tuvo que reducir toda su operación en Estados Unidos nada más. Y en Canadá dejó muy pocas plazas, puntos de venta, ¿sí? Porque para cuando quiso obtener información del mercado, se dio cuenta que la mayoría de la gente compraba a Home Depot, pero en línea, al menos en Estados Unidos, ¿sí? Y también que en México mucha gente ya compraba, no al mismo ritmo después de la pandemia, pero antes de la pandemia se fue Lowe's de México, un año antes, fue en el 2019 en abril. ¿Qué fue lo que hizo? Se dio cuenta que su competencia nunca le iba a alcanzar, porque ya la gente cada vez le compraba más en línea, y ya, entonces dijo, ¿sabes qué? Por más que yo ponga las ventas en línea, llegué tarde, ¿sí? Y es algo que también se dio cuenta Best Buy. Dijo, ¿sabes qué?
llegué tarde. La gente que no compra en línea, me compra Coppel. ¿Sí? Y Coppel es un monstruo. Tanto así que FAMSA está en la quiebra. Está totalmente en la quiebra. Si tú volteas a ver ahorita FAMSA, las acciones de FAMSA cuestan como $1. Literal. Literal. Si te metes a la Bolsa Mexicana de Valores y quieres comprar acciones de FAMSA, te cuestan como 1.19 pesos. ¿Sí? O sea, o hasta centavos te pueden costar. ¿Por qué? Porque ya sé, ellos también no tuvieron la información del mercado como lo tiene más rápido Coppel, ¿sí? Y Bye se llamaban, ¿sí? Incluyendo los contratiempos de la pandemia, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Sí, teacher. Muy bien. Y luego por aquí, dice, el concepto de comercializar parte de una simple preocupación, vender y obtener utilidades. El concepto de mercadeo ha ido modificándose de una orientación masiva a lo que se ha dado a llamar un mercado uno a uno, one to one. El mercadeo, como todo proceso, es dinámico y cambia, se modifica constantemente. Este proceso, pese a lo que se crea, no ha ocurrido al mismo tiempo en todos los países o regiones del mundo. Es en los Estados Unidos de América donde el proceso ha pasado por todas las fases que indicamos a continuación, ¿sí? O sea, si hay un país que maneja el tema de la mercadotecnia como número uno, es Estados Unidos. Es el país de las estadísticas, es el país que domina siempre la información, siempre está en búsqueda de entender cómo funcionan los mercados. ¿Va? Y cuando hablamos de mercadeo uno a uno, es prácticamente lo que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? El marketing one to one. ¿A qué le llamamos eso? A esa parte donde yo especializo el producto al cliente, ¿sí? Lo voy haciendo prácticamente a las necesidades del cliente y hago la promoción casi que para que él le llame la atención. Permítanme tantito, voy a abrir la puerta. Ya te puse por ahí. Ya, perdón. Estaba llegando un libro. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguirle aquí. Orientación a la producción. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer esta parte? Yo, teacher. Gracias, Alexia. Dice, orientación a la producción. Desde 1800 hasta los años 1920, las empresas en Europa y Estados Unidos mostraban una clara orientación a la producción. Dado que todo lo que se produjera era consumido de inmediato, la manufactura determinaba las características de los productos. No era necesario comercializar para vender. Todo se consumía de inmediato, fuera lo que se producía. El consumidor no tenía tiempo de seleccionar ni forma ni color. Tomaba cualquier cosa. La demanda superaba la oferta. Muchas gracias, Alexia. Es esa etapa que les comento. Son prácticamente 120 años donde la revolución industrial de 1800 a 1920, lo único que se dedicaban era a producir en masa. No había nada de especialización. De hecho, de ahí nace la era de los jeans. Estamos todos tenemos un par de jeans ahí en casa, o varios, y esos eran igualitos para todos los trabajadores, ¿sí? Esa era ropa de obrero, que después nosotros la adoptamos para el día a día, ¿no? Pero, y obviamente hay unos carísimos, pero su origen es ese, donde era todo estandarizado, no había blusas, o no había playeras, o no había vestidos con diferentes cortes, no, todo era así en masa, y pues existió una necesidad. Decías, claro que sí, de eso andar trayendo ahí ropa, de, no sé, de cuero, de pieles de
de animales, o mejor la ropa ya hecha de serie. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo habíamos comentado. Y luego viene la orientación a la venta de algo de lo que ya habíamos visto. Por ahí dice, ¿alguien que me quiera ayudar en esa parte? Yo, teacher. Adelante. A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad de compra se redujo al mínimo, se crearon y desarrollaron productos que luego trataban de introducirse en el mercado. Muchos de estos productos no tuvieron éxito, otros tuvieron éxito momentáneo. Se comienza a dar gran importancia a las ventas como generador de ingresos. Se desarrollan técnicas destinadas a vender. De aquí se origina la confusión corriente de los conceptos venta y mercadeo. Exactamente. En los 20 es donde aparece el concepto de mercadotecnia como lo conocemos al día de hoy, a ese proceso que va combinado con la promoción y la publicidad. De los 20 para acá, si tú te fijas, si buscas en la historia, le preguntas a Google, vas a encontrar que ahí está Coca-Cola, ¿sí? Y ahí empieza a haber ya un cambio en la forma en que se publicita Coca-Cola constantemente, ¿sí? Porque ya tiene que haber una diferenciación, ya ahora sí la gente empieza, ¿sí?, a exigir productos que vayan más en función a sus necesidades. Y en la década de los 20, ¿sí?, es donde vemos ese proceso que por primera vez nosotros conocemos en la era contemporánea como mercadotecnia, ¿sí? Y les voy a decir algo aquí. Fíjate bien, ahí dice, desarrollan técnicas destinadas a vender. Allá en la década de los 20, no me acuerdo si lo habíamos contemplado por ahí en algún módulo, existió, bueno, lo que es el cine mudo, y ahí sale el primer Tarzán del mundo, ¿sí? Este Tarzán era un actor, ¿sí? Se le conocía, bueno, su nombre era George Atlas, ¿sí? George Atlas, pues obviamente imagínate, fue el primer Tarzán en el cine, y pues si lo veías, pues obviamente tenía un cuerpo muy atlético, muy trabajado, para lo que la mayoría de la gente estaba acostumbrada. Al día de hoy vemos gente fit por todos lados, ¿sí? Oye, que tiene un cuerpazo ese chavo, esa chava, parece que están así hechos a mano, por obviamente ya tanto que se desarrolló esa área, ¿no? Pero fíjate bien, George Atlas fue el primer Tarzán. Y fíjate bien, él fue el primero que desarrolló el negocio del fitness como lo conocemos ahora, ¿sí? Obviamente cuando él sale del cine, pues todas las chavas de ese momento, pues enamoradas de él, ¿sí? ¿Qué pasó? Y pues todos los hombres querían tener el cuerpo de él. Si tú buscas ahí información acerca de él, pues lo vas a ver y no lo vas a ver tan atlético como los de ahora, ¿sí? Lo vas a ver así más como tipo el santo, así de los panzones y todo, pero con forma. Sí, pero o sea, bueno, mucho mejor forma la que tengo yo ahorita, pero, ¿sí? Obviamente tiene una forma de su cuerpo atlética que nadie tenía. Entonces, fíjate bien cómo él desarrolla, ¿sí? Él desarrolla la mercadotecnia, fíjate bien. Bueno, no el concepto de mercadotecnia, sino empieza a desarrollar técnicas y dice, ¿quieres tener el cuerpo que yo tengo? Sí. Pues en aquel entonces no había videos, no había YouTube para dejar un tutorial. ¿Qué fue lo que hizo él? Dijo, mándame una carta y yo te la contesto con las rutinas que tienes que hacer, ¿sí? Obviamente en esa carta pues tienes que pagarme, ¿no? Entonces es como un giro, lo que se llamaba antes un giro, en el cual se pagaba, entonces la gente le pagaba X cantidad de dólares y él le contestaba, que le mandaba una carta, oye, yo quiero, ok, perfecto, y les contestaba la carta y hacía la rutina de ejercicios que tenía que llevar, ¿no? Lagartijas, lo que tú quieras, ¿sí? Pero él es el primero en desarrollar esa parte, ¿sí? Es un desarrollo de técnica para vender, ¿no? Pareciera que fue hace 100 años, bueno, ya más de 100 años, pero así fue, ¿sí? Así empezó este rollo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda en casa? No, teacher. ¿No? Muy bien. Orientación al mercado. Muy bien, ¿quién me ayuda con esta?
Yo, Dale, señor. orientación al mercado. Los procesos de comercialización fueron analizados por las universidades americanas, Harvard en especial, y poco a poco se ha ido desarrollando toda una serie de teorías para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial. El concepto que dio origen al mercadeo o marketing en 1950, Harvard, Theodore Levitt, fue el de orientar los productos al grupo de compradores mercado meta, que los iba a consumir o usar. Junto con ello se dirigen los esfuerzos de promoción a las masas, mass marketing, por medio de los medios masivos que comienzan a aparecer, cine, radio, televisión. Muchas gracias, Tini. Muchas gracias. Fíjate bien, aquí ya esto es todavía mucho más enfocado, como estamos nosotros acostumbrados a ver el término de mercadotecnia. Que tú tienes un mercado que atender y ese mercado cumple ciertas características para que tú lo contemples y digas, ok, la mayoría de esta gente necesita esto. ¿Sí? Como por ejemplo, vamos a pensar, no estoy diciendo, voy a poner nada más un ejemplo, no de ese momento, porque todavía no estaba desarrollado esto, pero es los pañales. ¿Sí? Los pañales para niños, niños o niñas, si te fijas, pues existe el pañal que todos conocemos, pero también hay el hipoalergénico para el niño que tiene alergia, o la niña que tiene alergias, o el pañalito que aguanta para las noches. Si te fijas, eso ya estás hablando de un mercado. Y lo van a comprar personas con ciertas características. Si tú te vas a la periferia de alguna ciudad, pues seguramente no van a comprar, a lo mejor, el pañal tan especializado. Ellos dicen, no, hombre, es más económico. Más que sea pañal. Con que sea pañal. Y con que sea pañal, para que me ayude aquí en los quehaceres de la casa. O cumplir con esta necesidad. Entonces, cada mercado tiene necesidades diferentes. Y en 1900, prácticamente en los 50, ¿sí? Vamos a dejarlo así, que ya empieza a desarrollarse esta forma de mercadeo. Sabes que hay un mercado específico, ¿sí? Y también hay una forma especial de hablarle. Por eso, si ustedes le googlean por ahí, van a encontrar que muchos cartelones de los 50 eran, por ejemplo, en revistas o en el cine también, llegaron a salir algunos en los 50. Esa promoción, sobre todo esa publicidad, ¿sí? De productos que dices, wow, inclusive en aquellos tiempos llegaba a ser esta publicidad un poco ofensiva, porque incluso para las mujeres, ¿no? De repente los ponían ahí como que publicidad de que, para que haga mejor el aseo la señora en la casa. Espérate, ¿se me explico? O sea, pero en aquel entonces así era. Entonces, si tú te fijas y googleas, vas a encontrar mucha de estas ganas de hacer ya más una publicidad más a fondo, ¿sí? Una bien dirigida y otra no tan bien dirigida, pero como ya existía el cine, el radio y la televisión, pues ya empezabas a hablar de manera global, ¿no? ¿Alguna duda ahí? No, teacher. No, pero Muy bien. Y vámonos al mercadeo 1-1. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo. Adelante. Mercadeo 1-1. A partir de 1990 se refería el concepto de mercadeo orientado al cliente y se comienza a crear productos y servicios orientados a personas en particular, con la utilización de complejos sistemas informáticos capaces de identificar los clientes específicos y sus necesidades concretas. Los segmentos se van reduciendo hasta llegar a grupos meta altamente determinados, casi personas concretas con nombre y apellido. Estos es dando a cada cual lo suyo. Este nuevo paso le impulsa y permite la creación de nuevas, de su reducción de precio y la globalización de la economía. Excelente, muchas gracias. Fíjense bien. La década de los 90 marca un antes y un después en la forma en que nos organizamos como sociedad. ¿Por qué? Porque la década de los 90 es donde prácticamente arranca la globalización como la conocemos al día de hoy. Todavía en los 80s, bueno, ahí me voy a incluir, pues a mí sí, yo sí recuerdo en los 80s que vivíamos en una economía cerrada, donde no había ingresos de productos del exterior, ¿no? Extranjeros.
Si tú ibas, no, vaya, no había tantas tienditas, las tienditas todas eran de la esquina, de la cuadra, y si querías un chocolate, pues estaba el de la abuelita. Digo, bueno, el de la abuelita, pues si lo querías el chocolate para tomar, ¿no? Pero el chocolate así de barra, pues nada más para Carlos Quinto y la vaquita. Y se acabó. O sea, M&M's, Snickers, pues si tenías la suerte de ir al otro lado, qué padre. Si no, no había nada de eso, ¿sí? Soriana, era No, una sí. Soriana. Era una para Soriana todos aquí. para todos Saltillo, Soriana Cos. Sí, Esa era la sí. única. Sí, entonces, esa era una economía cerrada. La economía cerrada hay que entenderla como donde no se permite la entrada de productos del extranjero y solamente se satisfacen las necesidades de esa nación con los productos nacionales. ¿Sí? Entonces, en los 90s empieza esa apertura y en 1992 se da la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y ese es el parteaguas para que muchas empresas lleguen a la región. ¿Y el 92? En 92, 1992. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muy sencillo. Que empiezan a llegar, ahora sí, las empresas que tienen un poder económico más fuerte, ¿sí? Y empiezan a darse cuenta que hay necesidades muy similares. Vamos a poner el ejemplo de México, Estados Unidos y Canadá. Tanto en México como en Canadá, por ejemplo, las empresas americanas, y decían, o estadounidenses, y decían, ¿sabes qué? Pues vamos a explotar esto al máximo. Antes los tenis no eran así como tan sofisticados como como lo son ahora. Por ejemplo, pues tenis, pues en aquel entonces, en los 80, pues no estaban los Panam y algunos que otros. Y tenías Panam porque Ah, te sí. dieron tu buen domingo. Sí, no te veías ahí, te portaste mal. Sí. Pero después llegó Nike, llegó Reebok, y se dio cuenta que había varios deportes y varias personas con necesidades diferentes. ¿Y sabes qué? Oye, pues vamos a poner el tenis del de soccer, que es el tachón, y agarraban una figura deportiva y la explotaban, un beisbolista y lo explotaban, un basquetbolista y lo explotaban. Y ahí empieza a darse eso que está ahí, clientes específicos. ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Hay niñas que quieren este tipo de muñequitas, bueno, las Barbies, o si no, de la casa de las Barbies, y empiezan a crear toda una especialización sobre eso, sobre un sinfín de productos y servicios. ¿Sí? Pero ahí en los 90 se empieza. Obviamente todos ustedes prácticamente, ¿sí?, crecieron en un mundo globalizado. Eso ya lo ven como algo, pues es que siempre ha sido así. Bueno, no siempre. Sí, no siempre. ¿Sí? Porque ahorita tú vas a una juguetería y vas a ver un sinfín de juguetes. Si hubiera sido en los 80, pues te vas a quedar así como que todo el mundo teníamos los mismos juguetes y ahora no. Oye, te das cuenta que hay niños que tienen cierto tipo de juguetes, hay otros porque ya está especializado, porque esto es parte fundamental de la globalización. ¿Sí? Disculpe, teacher, también bueno, aquí parte de la zona, Sí. porque del sur hacia abajo hasta la fecha son otros productos que Sí. son más de nacionales de allí. Sí, Y acá al norte, pues estamos más familiarizados con Estados Unidos. Y le digo yo, cuando hace 20 años que viajé al sur, para allá no conocían los Nike, allá era puro de los zapatos que hacían ahí, la gente se los hacía, o sea, y no conocían. Y digo, yo ya traigo otros Nike así, porque más comercialización para el norte. Que para el sur no se conocía nada de eso. No, hombre, no. Hasta la fecha hay ciertos productos, ya no todo, ya es diferente, van, bueno, como todo, pero hace 20 años yo me quedé sorprendida que para el sur se batallaba mucho. Oye, excelente dato que acabas de compartir. Fíjate cómo aquí dice, mira, aquí en el inicio me estoy regresando un poquito para darle peso a lo que estás comentando. Dice, este proceso, pese a lo que se crea, no ha ocurrido al mismo tiempo en todos los países o en todas las regiones también. ¿Por qué razón? Hace algún tiempo, una amiga de mi esposa, me acuerdo mucho, ponle que hace de unos 8 años,
no más de 10, pero sí 8 años, sí tengo más o menos la fecha. Oye, me voy a vivir a Oaxaca. Y ya estando allá, le hablaba, dice, oye, es que no hay Walmart acá. No hay Walmart, yo no he ido a Oaxaca, yo no lo conozco. Pero sí, o sea, este es un hecho que al día de hoy, si tú dices, es que hace 20 años, no, pues todavía a lo mejor muchos de ellos pasan por este proceso. Digo, a lo mejor debe haber ya un cambio, ya debe de haber un cambio, pero no van al mismo ritmo que nosotros, o sea, aquí en la zona norte, centro del país, ni de favor, ni de favor. ¿Sí? Y si tú te vas, bueno, fíjate cómo es esto. Si tú vas, por ejemplo, a un país como Guatemala, ¿sí? En Guatemala, dices tú, ay, es que Guatemala está bien acá. No, si vas, ya es como un pedacito de Estados Unidos. O sea, ya está lleno de firmas, de empresas que son prácticamente gringas y dices, oye, parece que estoy en Estados Unidos. Por todos lados hay franquicias de allá. Entonces dices, wow. O sea, muchas veces hasta en lugares que tú dices, no creo, sí hay. Pero así, esta globalización así de polarizada es. Y la globalización también implica que tenemos una polarización dentro de la ciudad, ¿sí? O sea, tú puedes ver, no sé si quieres ver la parte de el Colosio, el Boulevard Colosio, estás a algunos kilómetros en una zona exclusiva de nuevo crecimiento y luego de Colosio a lo mejor pasando la Aurora ya se vuelve más popular. Así de polarizado es México y el mundo, ¿sí? Porque la globalización así es, ¿sí? Nos deja unos huecos por ahí que dices, es increíble, ¿sí? Entonces, pero sí, definitivamente estás en lo correcto, ¿va? Y bueno, dice la comercialización de los productos, dice punto de venta, televisión, internet, catálogos, teléfono, de puerta en puerta, centros de distribución como Cimarco, Liverpool, supermercados. O sea, la comercialización de productos la vamos a entender como se puede hacer de muchas maneras. Y yo creo que ahorita la número uno, sobre todo para productos de, vamos a llamarlo así, de consumidores finales, como somos nosotros, ¿sí? El Internet está siendo la parte fundamental, ¿sí? La comercialización por medio de Internet, de plataformas, eso es lo que... Y llegó a revolucionar incluso hasta el cine, ¿sí? O sea, ya el streaming es algo que todos, casi todos tenemos una cuenta de Netflix y tener cable en casa, pues cada vez se va abandonando ese tipo de servicio. Y si yo tengo Netflix, tengo el Disney o el que sea, ¿no? Entonces vas. Entonces fíjate cómo todo ha ido mutando, ¿verdad? ¿Algún comentario allá en casa también? ¿Todo bien, teacher? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Muy O hay bien. veces que a lo mejor ya ni la misma tele casi ya ni usas y usas más el celular o la compu o así. Exactamente, y sobre todo los más jóvenes, Alexia, a mí me ha tocado que los chavos ya ni la computadora, las tareas las hacen en el celular. Sí. En el celular, o sea, imagínate eso, o sea, hasta los laptops y las tablets están quedando relegadas, ¿sí? Yo no podría, ¿verdad? Porque, bueno, me desespero y tengo dedos de cheto, pero sí, no podría. Pero yo sí he visto a los chavos que resuelven toda su vida escolar con el celular. Con el celular, ya ni siquiera una tablet, ¿sí? Ya... Yo me sigo comunicando con mis amigos por el correo de México. Oílo. Oye, cuando paso ahí por la calle de Victoria, digo, no, yo no puedo cuando era niño. Cómo era bien padre, pues, la experiencia de ir a mandar una carta, o que te mandaban una carta de un familiar, lo que sea. O que llegó el cartero y a ver si llegó la carta que me enviaron. O sea, eso
ya es cavernario, ¿no? Ahorita que estoy diciendo eso, Hablar por teléfono aquí adentro de la República, a los teléfonos de la central. Ah, sí, sí, no. A mi mamá, yo iba con mi mamá. Sí. Hablar a Monterrey solo en los teléfonos de la central. De la central. Para hablar de larga distancia. De largas distancias. O también, ahorita que dices eso también, los teléfonos de las esquinas, ¿no? Ah, Con tarjeta, la Datel y esas cosas. sí. Ya, No, eso ya. ya prácticamente pues quedó fuera, ¿no? Ya por ahí, ya hay una otra persona que lo utiliza. Algún viajero en el tiempo todavía, que sí. Sí. Pero bueno, fíjate cómo este viaje en la comercialización nos está haciendo así como que ya ubicarnos más en esa parte, sensibilizarnos de que sí es un tema muy amplio, muy grande, y que apenas estamos empezando, ¿verdad? Que dices tú, oye, involucra un mundo incalculable de datos, de información, sí, de detalles que vamos a ir viendo y que, como comentábamos la clase anterior, esto está mutando todos los días, a todas horas. ¿Sí? Con la pandemia está moviéndose a un ritmo que no, o sea, no podemos medir tan rápido. O sea, si quisiéramos sacar ahorita un libro de texto de mercadotecnia, pues prácticamente el 80% tenemos que basarlo en redes sociales también ya. Sí, en las redes sociales ahí ya olvídate de que déjame consigo a William Levy a que me haga un comercial ya no es así, ahora es por medio de influencers, por medio de likes, por medio de hashtags. Entonces, imagínate todo esto. Y además que esto va cambiando día con día, ¿sí? Muchos de los influencers que conocemos o que conocimos en algún momento ya están fuera de serie y hay otros nuevos y bueno, es una velocidad impresionante, ¿sí? Y vamos a continuar con esta parte de la administración del proceso de comercialización. Si tienen alguna duda en casa, avisen, ¿sí? Comenten, ¿va? Va que va. Dice la administración del proceso de comercialización. Y aquí tenemos este diagramita de flujo, ¿sí? Que es como algo ya más enfocado a los temas que le dan fundamento a este módulo, ¿no? La comercialización es la mercadotecnia como factor de competitividad, luego vienen las estrategias comerciales a corto plazo, en las cuales tenemos que hablar de la competencia, los precios, el trato, productos, servicio al cliente. Luego viene la planeación comercial, que implica el marketing mix, la evaluación del plan comercial. Vendrán también las ventas, en la cual tenemos que ver la función de ventas, la administración de la fuerza de ventas, la imagen y publicidad, ¿sí? Que tiene que ver con la publicidad y plan de publicidad. Esto es así como que el diagrama de flujo de cómo la administración ve el vaivén de datos de la comercialización de un producto o un servicio, ¿sí? Y esto es también un mar de información que vamos a ir viendo a través del curso, ¿sí? Lo que sí quiero que nos quede muy claro es que para poder sacarle más jugo a este curso, tenemos que entender que la mercadotecnia es amplia y que lo que estamos viendo aquí, vamos a tratar de hacerlo lo más cercano a la realidad y que nos deje una inercia en el futuro para seguir entendiendo cómo funciona esto, ¿sí? Porque esto va a ir cambiando y eso que aquí no está, la inteligencia artificial, que la vamos a ver dentro de este proceso, porque la inteligencia artificial también juega un papel ya fundamental en la mercadotecnia, porque ya es un caso, híjole, no sé si a favor o en contra del ser humano. Tiene sus pros y contras, pero la inteligencia artificial nos está llevando a que, por un lado, vamos a satisfacer las necesidades isofactas. Es esa parte donde yo busco en Google, no sé si busqué llanta RIN 14 y si te metes en Face, si te metes en alguna otra red social, te van a salir un chorro de opciones de llanta RIN 14. ¿Sí? Entonces, se adelantan a ti, pero también, pues de una u otra manera, como consumidor, te van como condicionando qué debes comprar y qué no debes comprar. Entonces, también
ahí es otro debate que iremos viendo a través del desarrollo, ¿no? Del módulo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, teacher. No, todo bien. No, teacher. Excelente, excelente. Déjenme les mando el otro link, el último. Aunque sea de 20 minutitos. ¿Va? Ok, ok. Sí, Va que va, sí que sí. Perfecto.